Muy buenas tardes tengan todas ustedes, mis amadas hermanas. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea sobre cada una de nosotros, hoy, mañana y hasta el día de la eternidad. Damos gracias a Dios por este tiempo que tenemos para compartir su preciosa palabra con cada una de ustedes. Oremos. Dios, Padre amoroso, todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te pido por todas aquellas personas, Señor, que van a ver este video, Señor amado. Bendícelos, Señor amado, y líbralos y guárdalos de todo mal. Que escuchen atentamente, Señor, tu voz en todo tiempo, Señor. Cuando ellos mediten en tu palabra, Señor, cuando ellos lean, Señor, tu palabra, ellos estén poniendo sus sentidos atentos a ti, a tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Lo que voy a compartir con ustedes se llama El cristiano y la paz. Las palabras y actitudes que nos asemejan a Cristo fomentan la paz. Y en Santiago 3:17 dice: la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Debemos estar advertidos de lo destructivo que son las palabras que no nos identifican con Cristo y abstenernos de toda forma de maldad. Debemos conocer el poder de la lengua, debemos moderar lo que decimos, debemos usar la sabiduría que viene de Dios. Así es que los expertos dicen, ¿verdad?, que la persona promedio se pasa la quinta parte de su vida hablando. Las palabras de un solo día bastarían para llenar un libro de 50 páginas en un solo año. Nuestras palabras llenarían 91 libros, cada uno de ellos con un total de 200 páginas. Por eso no es de extrañar que a veces nuestras palabras nos acarrean problemas y atemperarlas no es tarea sencilla. No obstante, la palabra de Dios nos da una serie de principios que nos ayudarán a asegurarnos de que nuestras palabras lleven la paz y no la destrucción a nuestra relación con los demás. Debemos reconocer el inmenso poder que tiene la lengua. Debemos identificar las cosas que pueden hacer para moderar nuestra lengua, distinguir entre la sabiduría mundana y la sabiduría que viene de Dios y fomentar la paz por medio de esta última. Debemos reconocer el poder de la lengua. La epístola de Santiago es conocida como una de las cartas universales porque no iba dirigida a una sola iglesia, sino esta epístola circuló entre todos los cristianos judíos que vivían fuera de Palestina para ayudarlos a enfrentar los errores que se les estaban enseñando. Como tal epístola trata una serie de asuntos importantes que tienen que ver con los cristianos. En ningún otro lugar es esto más evidente que en estos versículos. La posibilidad de que hubiera quienes tuvieran un afán impropio por ocupar posiciones y tener poder, un poder verdadero. Es posible que algunos creyentes pensaran que lo habían obtenido por su posición de maestros. Las palabras de Santiago recuerdan a los creyentes que enseñar constituye una gran responsabilidad y que por ello no se debe tomar a la ligera. Y dice en Santiago 3:1: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. La función del que enseña gira alrededor del uso de las palabras. Si las palabras son dichas propiamente y tienen sus raíces
en la verdad de las Escrituras, tendrán el poder necesario para guiar a los demás a profundizar más en esa verdad. No obstante, por lo fácil que es hacer mal uso de ellas, las palabras también representan un gran reto. Santiago insiste en que la lengua es la parte del cuerpo más difícil de frenar. Por eso la persona que aspire a usar palabras en una tarea tan importante como la de enseñar, debe estar preparada para soportar el juicio más severo que acompaña a dicho oficio. Como está escrito, ¿verdad? Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros mismos, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Nuestras palabras pueden afectar a nuestra vida de muchas formas: nuestro andar con Dios, nuestras amistades, nuestra profesión y nuestras relaciones con los seres amados. Santiago observa que una persona que nunca hubiera pecado, con sus palabras también sería perfecta en todos los demás sentidos. Dice en Santiago 3:2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. Es decir, que la capacidad de usar nuestras palabras para el bien puede tener un efecto positivo sobre todos los aspectos de nuestra vida, como el freno de un caballo o el timón de un gran barco. La lengua es pequeña, pero su influencia excede con mucho a su tamaño. Santiago 3:3 dice: he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Potencial de destrucción. Aunque la lengua tiene poder para hacer mucho bien, es demasiado frecuente que tenga el efecto opuesto. Es interesante que Santiago la describa como capaz de jactarse de grandes cosas. Santiago 3:5 dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La jactancia es maligna cuando tiene sus raíces en la confianza en sí misma, en vez de expresar la confianza en Dios. Nuestras palabras pueden causar destrucción a menos que sea Dios quien las guíe. Santiago usa el ejemplo de un fuego en un bosque para describir el poder destructor de las palabras. Y dice en Santiago 3:5, dice: cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y así es nuestra lengua. Es probable que hayamos visto en las noticias grandes incendios que han causado la muerte y la destrucción de todo lo que han hallado a su paso. Muchas veces estos desastres son causados por un cigarrillo o por una pequeña fogata mal apagada. Aunque la lengua tiene poder para guiar, muchas veces lo que causa es la devastación. Por eso Santiago dice que ella es un fuego. Dice en el versículo 6 de Santiago 3, dice: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo nuestro cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Qué cosa tan tremenda es nuestra lengua. Por lo general, es fácil comenzar un fuego si se tiene el combustible y la forma de encenderlo. Cuando se produce el fuego, es difícil de extinguir, y la devastación que produce es imposible de subestimar o minimizar. Lo mismo se puede decir respecto a nuestras palabras. Hay relaciones que se acaban por palabras que decimos
y que causan peleas, amargura y resentimiento. Las palabras pueden llevar a una persona al pecado. Buenas o malas, muchas veces fluyen con libertad de nuestros labios sin que pensemos mucho en las consecuencias. No es de extrañar que Santiago usara palabras como maldad y contamina para describir la lengua, ¿verdad? Leíamos, ¿verdad? En Santiago 3:6, dice que la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Ella misma es inflamada por el infierno. Qué cosa tan tremenda es nuestra lengua. No debemos desdeñar su poder para destruir nuestras relaciones con los demás y aún nuestra relación con Dios. Nuestra lengua, mi amado hermano, va a hablar lo que hemos almacenado en nuestro corazón. La Escritura dice que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Por eso es importante, ¿qué es lo que vamos a ir almacenando en nuestro corazón? Para que nuestra lengua pueda glorificar y exaltar el nombre del Señor cuando hablemos, cuando demos el consejo. Debemos moderar lo que decimos. Santiago pasa a mencionar que la naturaleza perversa y salvaje de las palabras, desde el comienzo de la creación, Dios capacitó al hombre para que someta a las criaturas en la tierra. Y dice en Santiago 3:7, dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios lo puso, toda la creación Dios la puso bajo los pies del hombre. Sin embargo, no hemos sido capaces de domesticar nuestras propias palabras, nuestra lengua, ¿verdad? No hemos sido capaces, dice el versículo 8 de Santiago 3, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenada, llena de veneno mortal. Estos versículos nos dicen mucho acerca de nosotros mismos. Dios nos ha permitido ejercer un gran poder en nuestro mundo. Sin embargo, a causa de la caída del hombre, ¿verdad?, carecemos del poder necesario para someternos a nosotros mismos. Nuestras palabras son un excelente ejemplo de nuestra vulnerabilidad. Santiago dice que la lengua es un mal que no puede ser refrenado. Es la misma palabra que se traduce como inconstante. En el versículo 1:8, ¿verdad?, de Santiago, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Donde Santiago describe a la persona de doble ánimo. En este sentido, la lengua, además de hacer grandes maldades, es impredecible. ¿Con cuánta frecuencia una persona piensa que por fin ha podido refrenar sus palabras cuando repetidamente surge algo dañino o destructivo en un momento de frustración? Por mucho que lo intentemos en nuestras propias fuerzas, nuestra lengua tiene el poder para causar grandes daños. Solo Dios puede someter nuestra lengua a su dominio. Nosotros carecemos del poder necesario para hacerlo. Por eso debemos confiar en Dios. Por eso debemos atender a su voz. Cada vez que nosotros leemos la Escritura, estamos atendiendo a la voz de Jehová nuestro Dios, a la voz del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces es necesario que conozcamos la Escritura para que nuestro corazón se esté llenando, ¿verdad?, de la palabra de Dios, y así nuestra boca pueda hablar grandes cosas de Dios. Aleluya. Esto nos exige que oremos y confiemos constantemente en el Espíritu. Mediante su obra, nuestras palabras pueden agradar continuamente a Dios y edificar a los demás.
Además, las Escrituras nos revelan diversos principios para ayudarnos a saber lo que Dios quiere que digamos, cuándo decirlo, cuándo la mejor decisión es callar. Dios nos da la sabiduría para hacerlo. Si ejercemos, ¿verdad? Si ponemos por obra su palabra. Debemos purificar nuestro interior. Hay un sentido en el cual maldecir a otros es semejante a maldecir a Dios. Aunque la humanidad se haya hundida en el pecado, seguimos siendo hechos a imagen de Dios. Santiago 3:9 dice: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Es de hipócritas hablar de amor a Dios al mismo tiempo que denigramos a aquellos a quienes Él ama y que han sido hechos a imagen suya. Santiago condena esta manera de hablar en el versículo 10, capítulo 3 de Santiago. Dice: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Nos podríamos sentir tentados a pensar que como la lengua tan poderosa y al mismo tiempo tan incontrolable, nosotros no somos plenamente responsables de lo que sale de nuestros labios. Santiago dice con claridad que no podemos echar la culpa a la genética, a la forma en que nos criaron o a la gente por nuestras palabras destructivas. Esas palabras salen de nuestro interior y solo a nosotros se nos puede pedir cuenta de ellas, ¿verdad? Nosotros somos responsables de las cosas que hablamos, ¿verdad? En la circunstancia que nos encontremos, por muy enojados que estemos, ¿verdad? Somos responsables de las palabras que emitimos. Si alguien me agredió, si alguien me ofendió, y la respuesta que yo voy a dar, yo soy la responsable de lo que voy a hablar. Y si soy cristiana, mayor responsabilidad tengo. Tengo que glorificar el nombre del Señor con mis palabras, con mis hechos, con mis motivaciones, con mis actitudes. Tengo que glorificar el nombre del Señor. Las palabras de un cristiano deben armonizar con su fe. Así como un pozo no puede dar tanto agua potable como salubre, nuestras palabras deben ser continuamente bondadosas y santas, sin mezcla de corrupción. Dice el versículo 11 de Santiago 3: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Un cristiano con una manera impía de hablar es una contradicción tan grande como un árbol de dos clases de frutos. Dice en Santiago 3:12: hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Nuestras palabras son un reflejo de lo que somos por dentro. Domesticar nuestro interior es algo más que practicar la autodisciplina o crearnos buenos hábitos. Necesitamos que el Espíritu Santo nos purifique. Solo entonces podemos ser transformados en lo que Él quiere que seamos. Es decir, que la nueva manera de hablar comienza con una nueva en Cristo, con una nueva vida en Cristo. Amén. Eso pasó conmigo, ¿verdad? Yo estaba habituada a decir malas palabras, palabras hirientes, palabras maldicientes, ¿verdad? Palabras destructivas. A eso yo estaba habituada a hacerlo. Pero cuando conocí a Jesús, ¿verdad? Y el Espíritu Santo vino a mi corazón y el Señor me bautizó con su Santo Espíritu, las palabras que antes dije se me olvidaron de la noche a la mañana. Eso fue algo maravilloso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hace la gran obra en cada hombre. Él hace su gran obra. El Salmo 107 dice: alaben las maravillas y las misericordias que Dios hace para con los hijos de los hombres.
¿Por qué? Porque Él nos ama, porque Él nos quiere apartados de todo pecado, de toda inmundicia, de toda maldad. Él nos ama con amor eterno. Por eso Él prolongó su misericordia sobre nosotros. Por eso algunos le conocimos al Señor ya adultos, ¿verdad? Con hijos. Otros quizás ancianos, otros más jóvenes. Otros quizás nacieron en una cuna cristiana. Pero aún los que nacieron en una cuna cristiana son responsables de lo que ellos van almacenando en su pequeño corazón. Dice en Colosenses 3, 9 y 10, dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Después, debemos tomar a diario la decisión de andar en esa misma vida, en esa misma forma de vivir, rechazando las actitudes y las decisiones que llevan o precipitan a las palabras y acciones destructoras. Aleluya, no es la nueva vida, ¿verdad? En Cristo. Es algo diferente, no somos los mismos. Y no podemos detenernos en ver qué cosas, ¿verdad? Hay malas, ya no podemos regresar atrás. Debemos continuar creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro grande Dios y Salvador Jesucristo, hasta que lleguemos a la medida de la plenitud de Cristo, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Usemos la sabiduría que viene de Dios, ¿verdad? Eso es el consejo que Dios nos da, que usemos su sabiduría, ¿verdad? Vamos a ver la sabiduría del mundo. El hecho de ser hijos de Dios es algo que cambia nuestros valores y nuestras motivaciones. Las cosas que una vez consideramos sabias se vuelven necedades y viceversa. Santiago destaca un aspecto en el capítulo 3 en lo que se aplica a nuestra relación con los demás. Comienza con una descripción de la sabiduría terrenal. Santiago comienza por declarar que la verdadera sabiduría se busca por medio de acciones humildes y piadosas. El versículo 13 de Santiago 3 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Él estaba pensando en la persona que busca deliberadamente servir a Dios mediante buenas obras, pero lo hace con humildad. En cambio, la sabiduría terrenal se nota en las ambiciones egoístas, las luchas y las envidias. Dice en Santiago 3:14: pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Las envidias y las luchas indican que esta supuesta sabiduría no procede de Dios. El versículo 15 dice: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Al contrario, es terrenal, esto es lo opuesto a espiritual, es sensual, procede de la naturaleza caída de la humanidad y no de la nueva naturaleza que Dios nos ha dado, y diabólica o demoníaca, sea que es inspirada por demonios o porque es semejante a la forma en que un demonio pensaría u obraría. Esta sabiduría no produce creyentes santos, produce desorden, confusión e impiedad. Hay eruditos que piensan que Santiago estaba enfrentándose a algún problema concreto. Esto sería que en la iglesia habría algunos que estaban haciendo propaganda a su sabiduría y a sus conocimientos mientras defendían sus creencias. Como consecuencia, sus palabras se habían vuelto amargas y divisivas. Santiago les pone al descubierto: sus aspiraciones son nobles, que hayan parecido, tienen sus raíces en apetitos malignos, como tales solo producen desorden e impiedad. Nos es imposible seguir el ejemplo de Cristo al mismo tiempo que estamos concentrados en
nosotros mismos y en nuestros apetitos. La humildad, la compasión y la generosidad contrastan con los valores terrenales y son las que pueden ir muy lejos a la hora de edificar y restaurar las relaciones. La sabiduría que viene del cielo. Las relaciones basadas en la sabiduría terrenal se hallan muchas veces en un estado de agitación, porque les falta una cualidad básica, la paz. Santiago hace un intenso contraste entre la sabiduría celestial y la terrenal. Dice en Santiago 3, 17 y 18, pero la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es imposible que tengamos paz con los demás cuando solo estamos pensando en nosotros mismos. Cuando buscamos la paz que viene de Dios, podemos crear un ambiente en el cual pueden florecer cualidades mencionadas, las cualidades mencionadas en Santiago: pura, la falta de toda motivación pecaminosa, pacífica, amante de la paz. Cuando surgen los conflictos, es posible que la sabiduría terrenal busque la venganza, mientras que la sabiduría celestial procura la reconciliación. Amable, considerada, que piensa en los demás, aun cuando nos hayan hecho algún daño. Benigna, sumisa. La sabiduría celestial rechaza el egoísmo y decide ceder ante los demás. Llena de misericordia y de buenos frutos, amable y fructífera. Todas estas cosas juntas describen a la compasión en acción, sin incertidumbre, imparcial. La sabiduría celestial no discrimina. Debemos tratar a todos con equidad, sin hipocresía, sincera. Debemos decir la verdad, aunque eso signifique admitir nuestras faltas. Santiago declara que la sabiduría de esta clase de paz lleva fruto de justicia. Esto se reflejará en palabras que edifiquen a los demás y glorifiquen a Dios. La sabiduría celestial conserva las relaciones y glorifica a Dios. Los inconversos lo notan cuando ven que el egoísmo y la ira son reemplazados por la paz y el amor sincero. Aleluya. La lengua tiene un poder increíble. Con nuestras palabras podemos llevar la paz de Dios a la peor de las situaciones y mostrar que estamos en paz en medio de la tormenta más feroz. También por medio de las palabras podemos expresar actitudes que tienen muy poca semejanza con la fe que decimos haber abrazado. Cuando seamos enfrentados al desafío y frustración, debemos pensar en nuestras palabras antes de pronunciarlas. ¿Son palabras propias? Pidamos a Dios la sabiduría y la fortaleza necesarias para hablar solo aquello que glorifica y que edifica al prójimo. Santiago 3:17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Salmos 19:14 dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Salmo 141:3 pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda las puertas de mis labios. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuán importante es aquello que hablamos. ¿Es para bendición o es para maldición? Mas Dios nos habla que nosotros debemos bendecir
y no maldecir. Porque nosotros sabemos, ¿verdad?, que heredamos bendición, somos herederos de bendición. Por tanto, ¿verdad?, que los dichos de nuestra boca, que la meditación de nuestro corazón sea grata delante de Dios cada instante de nuestra vida. Que atendamos con diligencia a la voz de Dios. Cada vez que nosotros leemos la Escritura, nosotros estamos escuchando la palabra de Dios, pero podemos escuchar atentamente o no. Nosotros vamos a darle el énfasis a la Escritura. Si nosotros escuchamos atentamente la voz de Jehová nuestro Dios para guardar y poner por obra todos estos mandamientos que Él nos declara en su palabra, nosotros vamos a bendecir y nosotros vamos a ser bendecidos por Dios, ¿verdad? Por eso es importante aprender, saber, conocer lo que está escrito en la palabra de Dios. Vamos a poder colocarnos, ¿verdad?, esa armadura espiritual que Dios ya nos ha dado y que nosotros somos responsables de traer puesta esa armadura que Dios ya nos dio. ¿Para qué? Para guardar todo nuestro ser. Que en todo momento, ¿verdad?, nuestro ser sea grato delante del Señor. Lo que hablamos, lo que meditamos en nuestro corazón, sea grato delante de Dios. Que nuestra confianza esté en Dios porque Él conoce a los que confían en Él. Qué hermoso es que seamos conocidos por Dios, porque hemos confiado en Él y porque hemos confiado que esta palabra que está aquí escrita es fidedigna, que no pasa, que permanece para siempre porque es la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras permanecerán para siempre. Su palabra no cambia, es la misma. Aunque muchos, ¿verdad?, dicen que esta palabra, que este es un libro viejo, que ya está obsoleto. No nos equivoquemos, ¿verdad? No nos dejemos engañar por el enemigo. Porque de toda palabra ociosa que hablen los hombres, daremos cuenta en el día del juicio. Y es importante. Imagínate todos aquellos, ¿verdad?, que planean destruir a la humanidad, que planean disminuir la población y hacen sus estrategias y tienen el dinero, ¿verdad?, y lo usan para eso, para destruir a la gente. Pero todos, ¿verdad?, todos vamos a estar un día ante el gran tribunal de Cristo para dar cuentas de lo que hicimos cuando estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Con nuestras palabras seremos aceptados o seremos rechazados, porque daremos cuenta en el día del juicio de lo que hablamos y de lo que decimos. Los hombres pueden tener la inteligencia porque Dios se las ha dado, pero Dios le ha dado al hombre la inteligencia, el entendimiento para hacer grandes cosas para su gloria, para su honra, no para destruirnos entre nosotros mismos, sino para hacer lo que a Dios le agrada, porque Dios nos creó con propósitos eternos, maravillosos. Pero como consecuencia del pecado, ¿verdad?, los hombres están siendo engañados por el enemigo. Los hombres llevan, ¿verdad?, los responsables quizás de la vida espiritual de los hombres, ¿verdad?, mismo. ¿Cuántas religiones hay? Pero de todo lo que digan, ¿verdad?, van a dar cuentas los hombres un día. Y qué triste sería, ¿verdad?, que fuimos los más ricos del mundo y que nunca hicimos lo bueno, lo honesto, lo puro, lo santo, lo que glorifica a Dios. Porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. El hombre no puede llevarse su riqueza cuando muera. Solo se lleva la gran responsabilidad de decirle a Dios lo que hizo
con la riqueza que le proporcionó, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el oro, la plata, todo es del Señor. Nada, absolutamente nada es de los hombres. Dios nos bendice y nos prospera, sí, gloria a su nombre. Pero no es para que nosotros nos vanagloriemos, que andemos aquí, por allá y que a los pobres y menesterosos no los tomamos en cuenta, que ya no nos sirven, los destruimos. No, porque el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y nosotros no podemos minimizar a ningún hombre, a ninguno. Dios nos dé, amadas hermanas, sabiduría, inteligencia, entendimiento, para hablar, para edificar, para construir nuestro hogar, porque la mujer sabia edifica su casa, como con sus palabras, con sus hechos, con sus motivaciones, con sus actitudes. Y la mujer necia con sus manos destruye aquello que Dios le ha dado para edificar. Somos responsables, mi amada hermana, de todas las cosas que hacemos y pensamos y hablamos. Bueno, pues damos gracias a Dios porque el tiempo se nos ha acabado. Oremos. Padre Dios, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, eres tú grande y maravilloso, Señor. Eres el Creador de todas las cosas, Señor, y todo lo pusiste bajo nuestros pies, ovejas y bueyes. Asimismo las bestias del campo, los peces de la mar y todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Bendito es tu nombre, Señor. Dios les bendiga a todas.